Yo quería empezar haciendo empezando a plantear la cuestión del oficio de profesor y de la escuela, ¿no?, con un fraseo arendtiano. O sea, algunas personas tomamos muy en serio un texto de Hannah Arendt, publicado en 1958, que se llama La crisis en la educación, donde Hannah Arendt empieza diciendo que la educación tiene que ver con la natalidad, ¿verdad?, con el hecho de que nacen seres humanos en el mundo, de que los seres humanos no se fabrican sino que nacen, de que los seres humanos vienen al mundo por nacimiento, ¿no? La pregunta podría ser ahora, ¿qué es eso de nacer? Nosotros, en castellano, el verbo nacer es un verbo activo, yo nazco, pero en muchas lenguas es un verbo pasivo, I was born, yo fui nacido, ¿no? Je suis né, ¿no? No sé si uno nace o uno es nacido. Pero a mí me gusta mucho lo de dar a luz, ¿verdad? Es decir, yo podría decir, que ese sí que es pasivo, yo podría decir, yo fui dado a luz tal día, de tal mes, de tal año, en tal sitio, porque la vida a lo mejor no es otra cosa que el poquito tiempo que pasamos en la luz, ¿verdad?, en que pasamos en la luz antes de entrar irremediablemente en el reino de las sombras. Pero en cualquier caso la pregunta podría ser, ¿qué es eso de nacer, ¿no? ¿A qué se nace, ¿no? Para responder a esa pregunta voy a utilizar una frase de Hannah Arendt, de La condición humana, donde Hannah Arendt dice lo siguiente, ¿no? Dice, son los hombres y no el hombre los que viven en la tierra y habitan el mundo. La primera parte de la frase, son los hombres y no el hombre, es una afirmación de pluralidad, ¿verdad? Nosotros diríamos, es una afirmación de decir que hay muchas formas de humanidad, ¿verdad? Nosotros seguramente diríamos, son los hombres y las mujeres, los blancos y los negros, los listos y los tontos, los moros y los cristianos, los delincuentes y los ladrones, los macristas y los peronistas, ¿verdad? Son los hombres los que viven en la tierra y habitan el mundo. Es decir, el mundo es plural, ¿verdad? En el mundo hay gente de todo, ¿no? Por lo tanto, se nace entre los hombres, ¿verdad? Se nace entre los... La segunda parte de la frase, los que viven en la tierra y habitan el mundo, está basada en la distinción entre vivir y habitar y en la distinción entre la tierra y el mundo, ¿no? Y ahí lo que hace Hannah Arendt es trasladar la distinción entre las dos palabras que los griegos tenían para nombrar la vida. Nosotros solo tenemos una, por eso podemos decir cosas tan bonitas como esta vida no es vida, ¿verdad? Porque la palabra vida significa una cosa la primera vez y otra cosa la segunda, ¿verdad? Esta vida no es vida significa esta vida no merece el nombre de vida, ¿verdad? Esta vida no merece la pena ser vivida, esta vida es una mierda de vida, ¿verdad? La segunda vez adjetiva la vida, ¿no? Pero los griegos tenían dos, la palabra zoé, de donde viene zoología, que se refiere a la vida desnuda, a esa forma de vida que compartimos con los demás seres vivos, eso que aprendíamos en la escuela cuando aprendíamos que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Tanto los seres vivos son por definición mortales, ¿verdad? Todo lo que vive muere, ¿verdad? Pero también tiene que ver con esa forma de vida como de especie, como de pura vida, como de vida desnuda, ¿verdad?, en la cual cualquier muerte es compensada por un nacimiento, ¿verdad?, porque la vida continúa, ¿verdad? Unos mueren, otros nacen y la vida continúa, ¿verdad?, por ahora, ¿no? Pero los griegos tenían también la palabra bios, de donde viene biología y también biografía, que se refiere no ya a la vida desnuda, sino se refiere a la vida de alguien, ¿verdad?, a una vida que es singular, que es mundana, que está tejida de relaciones, que solo puede darse en una forma de vida determinada, etc. Y en ese lugar, en el lugar del bios, la muerte de alguien no es compensada por nada, porque cuando alguien muere, alguien que jamás ha vivido sobre la tierra y que nunca más vivirá sobre la tierra desaparece para siempre.
y por lo tanto cualquier muerte es inconsolable, ¿verdad? Es incompensable, ¿verdad? Pero ahí Hannah Arendt traza una distinción entre la vida como supervivencia, ¿verdad?, y la vida como biografía, la vida como vida de alguien, y entonces remite la una a la tierra, los que viven en la tierra, los que habitan el mundo. Es decir, la vida como alguien, la vida singular, es una vida por definición mundana, es decir, tejida de tradiciones, de relaciones, de obras de arte, de formas de vida, etcétera, ¿verdad? Es una vida que solo se puede dar en un mundo, no en un ambiente ecológico, digamos, ¿no?, sino en un mundo humano, ¿no? Desde ese punto de vista podríamos decir que la educación tiene que ver con iniciar a los niños y a los jóvenes en la pluralidad, claro, ¿verdad? Iniciarlos en un mundo que es diverso y que es plural por naturaleza, en el que hay de todo, en el que no hay una forma normativa de humanidad, ¿verdad? Iniciar a los niños en la pluralidad. Tiene que ver también, seguramente, con la preparación para la vida, es decir, con hacer que los cachorros humanos sean capaces de vivir y de sobrevivir y de ganarse la vida, ¿verdad? Pero la educación tiene que ver, para Hannah Arendt, fundamentalmente con el mundo, con la cosa esa de que habitan un mundo. La educación tiene que ver con que los seres humanos no solo nacen a la vida, sino que vienen al mundo. Y por lo tanto tiene que ver con algo que llamaríamos mundo, ¿verdad? En relación a eso, ¿no?, luego hablaremos un poquito de lo del mundo, ¿no?, pero en relación a eso, relaciona lo que Hannah Arendt escribe, digamos, el famoso último párrafo de ese texto que les estoy comentando, donde Hannah Arendt escribe lo siguiente, ¿no? Ella dice: la educación es el punto en el que decidimos quiere decir decidimos, podríamos decidir otra cosa, es decir, no es natural, ¿verdad? Decidimos, ¿verdad? Una sociedad decide construir escuelas, ¿verdad?, por alguna razón, ¿verdad? La educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él, ¿verdad? A mí me gusta que la palabra amor venga enseguida de la palabra responsabilidad, ¿verdad? O sea, amar es hacerse responsable, es cuidar, no tiene que ver con un sentimiento, con una emoción, no tiene que ver con el goce, con el me gustas, no me gustas, ¿verdad? El amor tiene que ver con hacerse responsable de alguna cosa, con cuidar de alguna cosa. La educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él, dice ella, y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la llegada de los nuevos, sería inevitable, ¿no? Por lo tanto, la educación tiene que ver con salvar el mundo, ¿no? Es decir, con impedir, ¿no? Ella usa la palabra salvar, y así salvarlo de la ruina que sería inevitable si no fuera por la llegada de los que vienen, ¿no? Y continúa: y la educación es el punto en el que decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y abandonarlos a sus propios recursos, ¿verdad? Arrojar a los hijos de nuestro mundo y abandonarlos a sus propios recursos hoy quiere decir entregárselos a Walt Disney. Quiere decir entregarles nuestros hijos a Disneylandia, a la industria del entretenimiento y al mundo del mercado. Es decir, abandonarlos a sus propios, ni quitarles de las manos la posibilidad de comenzar algo nuevo, algo que nosotros no podemos ni imaginar. Para Hannah Arendt, la idea de natalidad tiene que ver con el comienzo, y los seres humanos somos esos extraños animales que no solo continuamos, sino que comenzamos. Es decir, somos capaces de comenzar una y otra vez, ¿verdad? La vida humana no es una continuidad, sino que está hecha de muertes y renacimientos, está hecha de finales y de comienzos, ¿verdad? Y en la vida mía y en la de todos ustedes hay innumerables comienzos. Tenemos la capacidad de comenzar, no solo de ser continuadores,
sino también de ser iniciadores, ¿no? Iniciadores. Entonces ella dice, ni quitarles de las manos la posibilidad de comenzar algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos. Y continúa con tiempo para la tarea de renovar un mundo común, ¿verdad? Aquí quisiera detenerme en el con tiempo. Con tiempo puede querer decir dos cosas, ¿no? Primero, anticipadamente, o sea, yo puedo decir, como yo llegué a las 2:30, a la puerta era normal, yo puedo decir, yo llegué con tiempo para mi conferencia, ¿verdad? O sea, yo llegué anticipadamente, ¿verdad? Con antelación, ¿verdad? Pero también puede querer decir que la materia fundamental con la que preparamos a nuestros hijos para la tarea de renovar un mundo común sea justamente el tiempo. Es decir, los preparamos para eso dándoles tiempo. La escuela abre o inaugura algo así como un mundo común, un mundo que no es solo mío o tuyo o del otro, ¿verdad?, sino que está entre nosotros. ¿Entienden un poco eso de que está entre nosotros, verdad?, que tiene que ver con una cierta idea de comunidad. El mundo está compuesto por aquellas cosas que por alguna razón hemos decidido que valen la pena por sí mismas, las hemos sustraído del hambre y las hemos sustraído de la utilidad, ¿verdad?, y las hemos colocado en medio, delante, en medio de nosotros, ¿verdad?, para que alrededor de ellas pueda germinar la palabra, el juicio y el pensamiento. En una de esas entrevistas dice lo siguiente, ¿no? Dice, bueno, yo hacía talleres de cine con los chicos y a veces allá a las periferias pues venían también universitarios a hacer talleres de danza o de teatro y yo les decía a los chicos, ustedes tienen que ir a todo lo que puedan, al de cine que hago yo, pero también vayan al de teatro y sobre todo vayan a la biblioteca, porque en la biblioteca hay libros y vayan ustedes a la escuela, ¿no?, a la biblioteca, ¿no?, les dice Alicia Vega. Y ahí dice una cosa muy bonita porque ahí dice, y yo me daba cuenta, dice Alicia Vega, de que los chicos se emparejaban y empezaban a conversar y a mí esa conversación, me parece que esa conversación es la cultura. Yo nunca he visto definición más maravillosa de qué es la cultura. La cultura es aquello de lo que conversamos. Entonces, si solo conversamos de las cosas de comer y de las cosas de usar, ¿verdad?, de mira, vengo de un fin de semana en Miami, los restaurantes estaban muy caros, qué bien que me lo pasé en mi casa en la playa, o de las cosas de usar, me han ascendido en el trabajo, no sé qué, ¿verdad? Pues la cultura, el mundo está como muy empobrecido, ¿verdad? Entenderán ustedes que escuchando una conversación uno puede medir la riqueza o la pobreza del mundo en el que se mueve la vida de esas personas, ¿verdad? La cultura tiene que ver con aquello de lo que conversamos. Por lo tanto, cuando algo desaparece de la conversación, no sé, con Javier Trimboli hace poco hablábamos de los historiadores y él decía, bueno, es que ¿quién se acuerda ya de las cabañas de los indios rangeles que corrían por la pampa y tal? Cuando ya nadie se acuerde de las cabañas de los indios rangeles, la conversación de todos quedará un poco más empobrecida, ¿verdad? El mundo de todos quedará un poco más empobrecido. Cuando ya nadie se acuerde de Sarmiento o de esta Normal o de lo que sea, el mundo de todos quedará un poco más empobrecido. El mundo se empobrece cada vez que algo común desaparece de la conversación, ¿verdad? Por lo tanto, a mí me pareció maravilloso eso de Alicia Vega yo creo, ella lo dice con toda sencillez, a mí me parece que esa conversación es la cultura, ¿no? Entonces, a lo mejor, desde el punto de vista arentiano, la escuela tiene que ver con iniciar a los niños y a los jóvenes en una conversación en la que no solo se hable de las cosas de comer y de las cosas de usar, ¿verdad?, en una conversación que tenga algo que ver con el mundo común y con el mundo de todos y que tenga que ver, por tanto, con lo público, etcétera, 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 ¿verdad? Que un profesor hace exactamente eso. O sea, el gesto pedagógico por excelencia es el gesto de enseñar en el sentido literal de la palabra enseñar. Es decir, señalar algo con el dedo, hacer señas a algo y decir, esto vale la pena. Esto merece atención, ¿verdad? Esto merece durar en el tiempo, merece paciencia, ¿verdad? Merece la pena, ¿verdad? Esa cosa de señalar, de enseñar ahí directamente, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que una cosa de comer, una manzana, por ejemplo, o una cosa de usar, unas botas, por ejemplo, se conviertan en maravillas, ¿no? Pues muy fácil.
Una manzana se convierte en maravilla dibujándola, pintándola, fotografiándola, dedicándole un poema, o al modo escolar convirtiéndola en materia de estudio, ¿verdad? Cuando un profesor, que no sé si es el caso, coloca una manzana, ¿verdad?, y dice vamos a estudiar la manzana no es una cosa de comer, no es una cosa de usar, sino que se convierte inmediatamente en maravilla. Unas botas, ¿verdad?, que son una cosa de usar, se convierten en maravilla pintándolas, como hizo Van Gogh, fotografiándolas, filmándolas, dedicándoles un poema o convirtiéndolas en materia de estudio, ¿no? Por tanto, se convierten en maravilla en el momento en que, de alguna manera, renunciamos a comérnoslas y decidimos que las cosas existan independientemente de nosotros, las ponemos a distancia y, por lo tanto, las convertimos en objeto de conversación, ¿verdad? Nos dedicamos a hablar de ellas, a mirar cómo son. ¿Qué está haciendo ahí la maestra? Está haciendo que el retablo diga alguna cosa, ¿verdad? Está haciendo que el retablo hable, ¿verdad? Cuando un profesor coloca una manzana encima de la mesa y comienza a contar algo, está haciendo que la manzana hable, ¿verdad?, que la manzana diga alguna cosa, ¿no? Entonces llama la atención, hace que el mundo hable y trata de conseguir el interés de los niños por algo que a nosotros, que somos responsables, nos parece que vale la pena. Pero estarán de acuerdo conmigo en que a los niños hay que empezar contándoles una historia. Luego ya se interesarán o no y aprenderán que hay otras historias posibles o no, pero hay que comenzar contándoles una historia. Es decir, hay que empezar haciendo que alguien señale hacia algo, diga, chicos, esto es interesante, ¿verdad? Esto es interesante, esto vale la pena, esto tiene que ver con nosotros, esto merece atención, y haga que aquello les hable a los niños y, por tanto, les interese. Yo digo a veces, ya sé que la expresión es un poco brutal, que la tarea de la escuela hoy es tratar de hacer que los niños y los jóvenes se interesen por otra cosa que no sea su propio ombligo, ¿verdad? Es decir, que se interesen por algo del mundo, ¿verdad?, por algo del mundo que merezca la pena ser cuidado, ¿verdad? El problema, yo creo, es que en esta época del mundo en el que vivimos, la mayoría de los padres y de los maestros, también para ellos lo más importante es su propio ombligo. Por tanto, somos nosotros mismos los que hemos renunciado a cuidar el mundo. Somos nosotros mismos los que estamos haciendo que el Amazonas se incendie y que los objetos de la cultura desaparezcan todos los días, porque somos nosotros mismos los que estamos convirtiendo el mundo en cosa de comer y en cosa de usar, ¿verdad? Por lo tanto, la falta de responsabilidad primera es la nuestra. Y ahora, para terminar, me voy a poner un poco mitinero, digamos, ¿no? Un poco así. Luego me tranquilizo y no pasa nada, ¿no? Pero un momento así como de llamada. Yo no sé si ustedes conocen a esa adolescente sueca que se llama Greta alguna cosa, que está convocando a los adolescentes a luchar contra el cambio climático y que ha hecho algún discurso en el Parlamento Europeo. ¿Saben un poco de esa historia de una adolescente? A mí me llama mucho la atención lo de esa jovencita, porque esa jovencita hace una cosa que nunca antes había pasado en la historia. Es decir, que son los niños los que nos están empezando a dar lecciones a nosotros, ¿verdad? Ella dice una cosa muy impresionante. El libro de ella se titula Bienvenidos a nuestro mundo. Siempre ha sido al revés, ¿eh? Siempre hemos sido nosotros los que les hemos dicho a los chicos bienvenidos a nuestro mundo. Ella dice, bienvenidos a nuestro mundo lo están ustedes destruyendo y si no hacen algo no vamos a tener la posibilidad ni siquiera de comenzar de nuevo, ¿eh? Por lo tanto, vengan ustedes a ver el nuestro, ¿verdad? Vengan ustedes a ver. Eso ya en sí es muy impresionante. Pero luego esa niña tiene gestos de profesor anticuado, es enormemente moralista y levanta el dedito y echa constantemente reprimendas y tiene razón. Esa niña está diciendo, ustedes son todos unos niños mal criados, ¿verdad? Son unos niños mal criados, son seres completamente infantilizados que no se preocupan de otra cosa que no sea de su propio ombligo y están destruyendo el mundo en el que nosotros no podemos vivir. Nos están tratando de niños a nosotros,
Nos están diciendo irresponsables a nosotros y tienen razón. Entonces eso es muy extraño. O sea, una generación que entra en el mundo mira a los que les anteceden, a sus padres y a sus profesores, y los ve convertidos en unas criaturas caprichosas, ¿verdad? Que están todo el puto día con la maquinita, el Netflix y yéndose de vacaciones a Miami y que no se les ocurre otra cosa que llevar a sus hijos a Disneylandia. Y dicen, ya está bien, hagan algo, no se comporten como niños malcriados. Y eso es muy impresionante, ¿verdad? Porque lo que les están diciendo es, a lo mejor hay algo en ese mundo de ustedes que merece ser cuidado. Y que ustedes tienen un deber de justicia con nosotros, tienen que entregárnoslo en condiciones medio normales, ¿verdad? No solo el planeta, sino también la cultura y también ciertas posibilidades de vida, ¿verdad? Por tanto, compórtense como adultos, asuman su responsabilidad, ¿verdad? Asuman su responsabilidad y entréguenos el mundo para que nosotros podamos habitar en él y no solamente en un mundo completamente arruinado, ¿no? Y a mí eso me parece muy impresionante porque cambia completamente la manera como Hannah Arendt habla de la escuela. Porque Hannah Arendt, cuando habla de la escuela y dice la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante, como para tomar una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que de no ser qué. Y si amamos a nuestros hijos lo bastante, como para no abandonarlos a sus propios recursos, ¿verdad? Ni quitarles de las manos tal y prepararlos con tiempo tal. Hannah Arendt, en el 1958, da por supuesto que los papás y los adultos son personas responsables. Y a lo mejor eso ahora no se puede dar por supuesto, porque los papás y los adultos ya han nacido en Disneylandia. Por lo tanto, tienen que ser los chicos los que nos digan, salgan ustedes de Disneylandia y enséñennos alguna cosa y dennos alguna pista y alguna orientación para que la vida en el mundo futuro sea posible, ¿no? Por eso me gustaría a mí terminar aquí, porque en el P de profesor hay algo de eso. Yo creo que la reprimenda forma parte del oficio de profesor. Luego podemos hablar, y de padre, luego podemos hablar de mejores reprimendas y malas y tal. Pero a veces hay que decirles a los chicos, por ahí no es. A veces hay que decirles a los chicos, por ahí no es, ¿verdad? Ahora se habla mucho de que hay que hablar con los niños. Claro que hay que hablar con los niños, pero a veces hay que hablarles. A veces hay que decirles alguna cosita, aunque esté equivocada, ¿verdad? Entonces, por eso quiero cerrar aquí volviendo un poco al motivo de la fe. O sea, yo creo que deberíamos empezar a reexaminar un poco en serio la cuestión de la fe. O sea, seguimos construyendo escuelas, ¿por qué? Para que los niños estén entretenidos, para que sean felices, para que hagan amigos. ¿Para qué seguimos construyendo escuelas, verdad? ¿Para qué? ¿En qué creemos? Si es que todavía creemos en algo, no sea que algún día sean nuestros hijos los que nos digan, no cumplisteis la tarea, no lo hicisteis bien, esto ha sido un desastre. Y no nos echéis la culpa a nosotros que estamos con la maquinita todo el día, porque alguna cosa tendréis que ver vosotros en ello, ¿verdad? Esa idea un poco de la justicia entre las generaciones, ¿no? Entonces, les agradezco que hayan soportado este último momento de mi conferencia así un poco airado, en que parecía que mi reprimenda iba dirigida contra ustedes, pero no, iba dirigida también contra mí, era dirigida contra nuestra generación, ¿verdad? Pero eso era para decir que la cosa del mundo y de la escuela es un poquito más complicada, que no eso de enseñarles a los niños, qué sé yo, quién era Sarmiento, quién era San Martín o esas cosas. Tiene que ver con si todavía creemos que vale la pena transmitir el mundo y si todavía confiamos en nosotros mismos para pensar que ese mundo que vamos a transmitir va a ser un mundo decente o lo vamos a acabar de devorar antes de que los chicos puedan empezar siquiera como a crecer y a levantar la mirada, ¿no? Eso es, el final no estaba previsto, qué sé yo, el profesor se inspira sobre la marcha, así. Muchas gracias y buenas tardes.